este tema, ya que ustedes tienen el material también para que lo puedan repasar. Se trata de una parte importante del plan de la planta, que es la localización o ubicación de la planta. Ubicación geográfica, determinar dónde se va a localizar la planta. Es una decisión importante que depende del futuro de esa empresa cuando ya esté en funcionamiento. Muchas empresas fracasan cuando toman esa mala decisión debido a los altos costos que les genera verse ubicado en un lugar inapropiado. Entonces hay que hacer una serie de análisis y estudios para eso. Existen factores que influyen en la localización, esos son los temas que vamos a ver, los pasos para seleccionar la localización y los métodos. Por definición, localizar una planta es elegir un lugar geográfico, obviamente, donde se van a realizar las operaciones de la empresa. Como le dije, es una parte fundamental del plan de la planta, el cual también ustedes deben tomar en cuenta en su proyecto final. Cuando hablamos de localizar una planta o una instalación, no solamente nos referimos a una planta de producción, a una fábrica. Cualquier instalación, puede ser un almacén, un centro de distribución, cualquier instalación de servicio, hasta una máquina dentro de una planta, se le puede hacer estudio de localización de esa máquina. Dentro de una universidad donde vamos a ubicar el centro de cómputo, los parqueos, donde se va a ubicar una biblioteca, si se va a construir nueva, los hospitales, o sea, cualquier tipo de instalación puede ser sujeta a este tipo de estudios o análisis. ¿Cuáles son los factores principales que afectan una localización de una planta? O sea, puede ser distinto para cada tipo de empresa. O sea, a unas le conviene, por ejemplo, que esté la proximidad de los clientes. A otras le puede convenir que haya un buen clima de negocio, los costos del terreno, de mano de obra, si hay muchos impuestos, si hay vías de comunicación adecuadas, si la calidad de la mano de obra es buena para ese tipo de empresa que se va a instalar. Podríamos hablar, por ejemplo, de empresas de alta tecnología, donde se requiere mano de obra de alta calificación. O podemos hablar de una instalación de servicio donde nos conviene que los clientes estén cerca. O si hablamos de una planta que va a instalarse en un país determinado, entonces tiene que analizar en términos general el clima de negocio de ese país o de esa ciudad, por ejemplo. Si hay proveedores suficientes para nuestros materiales, ¿verdad? Entonces, todas son decisiones importantes que afectan la localización. Si existen otras instalaciones cerca, es importante, muchas veces conviene, porque se hacen una especie de asociaciones o clústeres donde las empresas se ponen de acuerdo para hacer compras masivas y poder tener mayor posibilidad de negociación. Es el caso de los hoteles, es el caso de empresas, por ejemplo, no sé si te han ido por la 30 de marzo, donde se ve muchas empresas electrónicas, o también se ponen cerca para llamar más la atención de los clientes. Los clientes les gusta ir a una zona donde cuando va a buscar el producto tenga opciones. Entonces, instalarse en un lugar donde haya más instalaciones de ese tipo, muchas veces conviene. La zona franca, usted sabe muy bien cómo funciona la zona franca, básicamente la excepción de impuestos que le hace el gobierno, es un atractivo para una empresa ubicarse en un lugar determinado. Si hay riesgos políticos en esa ciudad o en ese país, por ejemplo, países que están en situaciones políticas muy delicadas, si hay acuerdos comerciales, si hay regulaciones ambientales, eso también aplica mucho a empresas en que sus productos y procesos afectan o impactan el medio ambiente. Entonces hay que ver cuáles son las regulaciones ambientales en ese país o ciudad. Y también tiene que tener una buena recepción de la comunidad que recibe la empresa.
donde se va a instalar una planta, tiene que estar, digamos, la comunidad de acuerdo con que se va a instalar esa planta, porque si no, entonces se le pueden dificultar las operaciones de esa empresa en ese lugar. Pueden haber otros factores y no todos esos factores afectan por igual a todas las empresas. Como le dije, probablemente algunas empresas ni siquiera se toman en cuenta algunos de estos factores y en otras se le debe más pesos a un factor que a otro. Pero eso básicamente a nivel general lo principal es. Para seleccionar una localización, primero tenemos que, sí, claro, vamos a partir de que es una empresa multinacional o de presencia global a nivel del mundo. Primero elegir en qué lugar del mundo, en qué país va a ubicarse. En dado caso de que sea una multinacional, puede elegir si en el Caribe, si digamos en China o en Centroamérica o en el mismo Estados Unidos, puede ser diferentes lugares dependiendo de las facilidades que le den en función a los factores que vimos anteriormente. También está elegir, luego que se elige el país, en qué lugar de ese país. Si vamos a elegir República Dominicana, entonces vamos a elegir qué ciudad va a ser en la zona norte, zona sur, este, o sea, y qué ciudad específica. Luego que elegimos la ciudad, entonces ubicamos el lugar exacto. Es en Santiago, entonces vamos a ver en qué lugar específico de esa provincia va a ser. Algunos elementos o factores que se toman en cuenta dependiendo si es a nivel país, a nivel de ciudad o a nivel de lugar específico son los siguientes. Ya muchos son mencionados, de los mencionados anteriormente, pero aquí está más o menos clasificado de acuerdo al tipo de elección que se va a hacer. Podemos ver que ya para la ciudad se toma en cuenta mucho si hay mano de obra, si hay otras compañías que complementan la fábrica, es decir, que pueden ser suplidores que estén ahí en la misma ciudad y que haya una actitud amistosa de parte de la comunidad. Aquí se refiere a impuestos y leyes porque muchas veces el gobierno da incentivos, los gobiernos dan incentivos a que las empresas se ubiquen en un lugar para poderle dar dinamismo económico a ese lugar. El caso de nosotros es el caso de la frontera, por ejemplo, que las empresas le dan mucho incentivo el gobierno le da mucho incentivo a las empresas que deciden ubicarse allá. Le exonera algunos impuestos y algunos otros aranceles que pueden estar pagando. Ya en el sitio exacto solamente tomamos en cuenta que si hay terreno disponible, las condiciones de ese terreno y si hay transporte, vías de comunicación para movilizar tanto los materiales que entran a la instalación como los productos que salen en caso de que sea de manufactura. Y si es de servicio, bueno, también que haya transporte para los, digamos, visitantes, clientes, consumidores a ese lugar. Perdón, se me pasó aquí. Hay muchas técnicas de localización. Esas técnicas, la mayoría, las que involucran cálculos matemáticos, mayormente toman en cuenta el factor de costo de transporte, el costo de movilizar tanto lo que entra o lo que sale de esa instalación. Llámese materiales que entran y productos terminados que salen hacia los lugares de destino y los que entran que vienen de diferentes suplidores. Entonces, esa movilización de productos o de materiales, le aplicamos algunos modelos matemáticos para determinar cuál es la mejor ubicación. Para eso hay varias alternativas. Está el método de centro de gravedad y el método de la mediana. También existen otros métodos o técnicas de hacer análisis complementarios. Es importante saber que para tomar una decisión final de dónde se va a localizar una planta, conlleva
diversos especialistas de diferentes áreas, de la parte económica, de la parte de mercadológica y de la parte de ingeniería, obviamente también de la parte financiera. Entonces, por eso hay que hacer un análisis cruzado, si se quiere, de diferentes técnicas y al final tomar una decisión. O sea que pueden combinarse varias de estas técnicas, tanto de modelos matemáticos como de modelos económicos, para entonces tomar una decisión final. Porque, como le dije, es una decisión que cuesta mucho cuando nos equivocamos. Si, por ejemplo, en el tema que hemos visto de distribución de plantas, se hace una mala distribución, sí se resulta costoso porque hay que revisar y volver a reacomodar las áreas, pero no es tan costoso como tomar una mala decisión de localización de plantas. Después que una empresa invierte en un lugar, ya sea que remodela ese lugar o lo construye desde cero ese lugar, es una inversión que realmente echar para atrás puede costar la existencia o no de esa empresa en el futuro. O sea, puede costarle, si se quiere, hasta la vida a la empresa si toma esa mala decisión. Por eso se hacen muchos análisis cruzados para determinar finalmente cuál sería la mejor ubicación. Entonces, están los temas de ponderación de factores, de esos factores que habíamos visto anteriormente, el punto de equilibrio, que son análisis económicos, el valor presente neto, analizando los flujos efectivos, y también hay otros métodos de programación lineal, como es el método de transporte. El primer método que vamos a ver es el método de centro de gravedad. Son métodos bastante sencillos, ustedes se van a dar cuenta. Como les dije, toma en cuenta principalmente el factor de los costos de transporte, como aquí dice, de entrada y salida. Bueno, y se asume, ¿verdad?, que es proporcional a la distancia. En la medida que yo muevo una carga de un punto a otro, es proporcional a que si lo muevo el doble de distancia es el doble de costo. Eso es lo que asume. Y no importa el costo de transporte de un material que entra como materia prima o un material que sale ya como producto terminado. O sea, al final el movimiento es el que cuesta, no importa lo que lleve dentro, digamos, del transporte, si es una mercancía que está semi-terminada o terminada o si es materia prima. Esas son las suposiciones que hace el método. El método de centro de gravedad utiliza estas dos fórmulas para determinar el centroide, o sea, este centroide que ustedes ya habían oído mucho en quizás mecánica racional o por ahí. Es como si fuera esta bandeja donde tenemos muchos pesos colgados. Entonces, en esta bandeja, el centro va a ir en función, el centro de gravedad de esta bandeja va a ir en función del peso que tenga cada elemento que está aquí colgado. Entonces ya no va a ser el centro geométrico, sino va a ser un centro en función al peso que tengan esos elementos. Haciendo referencia a eso, a nuestro estudio, los pesos serían como lugares que pudieran ubicarse en una planta. ¿Y cómo calculamos entonces el peso de cada lugar? Bueno, debido al flujo de materiales que hay y al costo de esos materiales, de ese transporte. O sea, en la medida que impacte más en el costo, un lugar entonces va a atraer hacia él, digamos, ese centro de gravedad. Entonces, este análisis lo que anda buscando es eso, ese centro de gravedad en función a los pesos, por la importancia que tiene cada ubicación. Aquí las variables son W, que es el peso, digamos el centro en X sería los valores de cada ubicación. Cada ubicación tendría una coordenada X, Y en cada una. Entonces cada valor de X de cada una multiplicado por el peso de ese elemento se suma igualmente para cada valor de X y cada peso de cada elemento. Por eso hay una sumatoria. Y se suma dividido entre todos los pesos. Igualmente para X. Bueno, vamos a ver de una vez un ejemplo
Eh, este ejemplo lo vamos a aplicar también en el siguiente método, a ver qué nos da. Aquí, Maestro, sí, me gustaría aportar algo respecto al tema antes del ejemplo, si se puede. sí, claro. Bueno, miren, muchachos, con respecto a este asunto del centroide, quisiera aportar algo. Miren, yo soy muy fanático de la Fórmula 1. Entonces, curiosamente, yo me había dado cuenta que las 10 escuderías que actualmente participan en esta categoría, todas están en el mismo sitio, al norte de Londres. Entonces, en Reino Unido. Entonces, me parecía curioso porque la mayoría de las escuderías son escuderías que pertenecen a distintos puntos de Europa y del mundo, como Asia, Alemania, en distintos lugares. Entonces, ¿qué sucede? Yo me puse a investigar eso. ¿Qué pasa? Como ustedes saben, un monoplaza, un Fórmula 1, está compuesto de distintas piezas que cada escudería tiene que confeccionar con materiales bastante complejos como titanio y fibra de carbono. Sin embargo, hay otras piezas que ellos se ven obligados a adquirir de fabricantes, de terceros, por su complejidad o por otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que la Federación Internacional de Fórmula 1, la Federación Internacional de Automovilismo, en sus regulaciones, dice que esas piezas que fabrican terceros solamente las puede fabricar un solo fabricante y ese solo fabricante suple a todos las escuderías. Entonces lo interesante es que todas las escuderías están en esa zona porque todos los fabricantes de terceros están ahí. Ellos se mudaron de todas partes del mundo hacia ahí, hacia ese punto, porque todos sus suplidores de piezas están ahí, en el Claro. norte de Europa, de Londres. Y no solamente eso, sino que ellos tienen a pocos kilómetros de esa zona una pista la pista de Silverstone, que es la que ellos usan para probar los vehículos. Entonces, ese es un ejemplo claro, Claro. de lo que el profesor nos está planteando. Excelente, excelente. Precisamente ellos tomaron en cuenta los 3 puntos que mencionamos. Bueno, nosotros tenemos, dicen los fabricantes, tenemos una planta actual, ¿qué hacemos? ¿Mantenemos la que tenemos o nos mudamos? O sea, ellos evalúan si los demás suplidores, aparte de esto, que son importantes, valdría la pena quedarse en ese lugar y abrir en otro sitio, o no sé qué pasó en este caso, si ellos cerraron donde estaban y se mudaron a ese otro sitio. O sea, al fin de cuentas, todo este análisis de localización se basa en los costos futuros de operaciones. Cuando ellos analizan, no, mira, nos va a costar mucho dinero mudarnos, pero después, en el mediano y largo plazo, los costos de operaciones van a compensar por mucho la inversión que vamos a hacer en esta mudanza. Entonces, básicamente, esos son los análisis que se hacen, análisis económico, análisis de ingeniería, a nivel de modelos matemáticos para determinar los costos de movilidad de esos materiales. Como ellos lo van a entregar a ese cliente principal, a ellos no les conviene estar cerca, porque tú te imaginas que tengan que embarcar todas esas piezas, o sea, por tiempo indefinido, porque puede ser que en un futuro ya rompan un contrato, pero no pueden pensar a corto plazo. Tienen que pensar en que van a mantener unas relaciones comerciales a mediano o largo plazo, lo cual pues, justifica entonces la inversión de mudarse. Bueno, entonces, este ejercicio se trata de ubicar un depósito intermedio entre una refinería existente y sus principales distribuidores. O sea, vamos a ubicarnos a qué esto se refiere. Tenemos una planta, que es la refinería, y tenemos distribuidores B, C, D y E. Entonces, queremos, aparte de estas instalaciones que hay ya, la planta y los distribuidores, tenemos que ubicar otra planta, una planta B sería, una segunda planta. Entonces, es importante tener las coordenadas porque el modelo matemático se basa en análisis numérico, entonces tenemos que darle valores a esas ubicaciones para en un plano cartesiano poder entonces hacer los cálculos, como vamos a ver más adelante. O sea, ¿cómo conseguimos estas coordenadas? Es fácil, solamente trazamos en un mapa, imagínense ustedes el mapa de la República Dominicana, lo dibujamos y encima del mapa trazamos
un plano cartesiano y le damos valores. Y entonces la ubicación de la planta A, podemos determinar entonces ese punto, cuáles son sus coordenadas fácilmente. Entonces, en base a esas coordenadas es que tenemos que hacer el análisis. Y obviamente el flujo o el peso que tiene. El peso, muy parecido a la distribución de planta, se consigue no solamente por el flujo, sino por el costo unitario y por la distancia también. Por eso muchos problemas de distribución se pueden también resolver con modelos de localización, porque al final un modelo de distribución de planta es un modelo también de localización, porque cuando tú vas a decidir en qué lugar va un departamento dentro de la planta, estás, si se quiere, también haciendo un análisis de localización. Entonces, por eso ustedes van a ver que hay mucho parecido en los conceptos que se expresan. Por ejemplo, el caso del costo de manejo de materiales que habíamos mencionado en la distribución de planta, que se refería al flujo por el costo, por la distancia, también aquí se puede aplicar. O sea que si aquí me dicen galones al mes, esto es un flujo, tendrían que, si no se especifica, el costo sería el mismo. Entonces por eso no se menciona, porque si el costo es el mismo no altera el resultado, no importa que sea un valor de 1 como de 1000, al final no afecta el resultado, la decisión que queremos conseguir. Y la distancia, que ya sí se va a conseguir ya cuando ubiquemos en el plano cada punto y lo decidamos entonces en función a la nueva planta qué distancia tiene. Vamos a ver. Y se especifique la coordenada en el nuevo sitio. Represente gráficamente los puntos y calcule el costo total. Estas son las fórmulas que le había dado del centroide. Y estos calculitos lo vamos a hacer. Este es el resultado, así como ustedes lo ven de sencillo, o sea, y rápido. Vamos a ver. Aquí están las localizaciones, están valores, las coordenadas que ya había dado, X y Y, son las coordenadas que había dado anteriormente, y el peso. Hasta ese momento, hasta ahí, son los datos del problema. ¿Qué hicimos? Multiplicamos cada valor en X por W, acá, y lo pusimos acá. Entonces, aquí cada valor en Y por W, lo sumamos todo, y con ese valor entonces podemos despejar la fórmula. Cuando despejamos en la fórmula, ¿qué decimos? Sumatoria de X sub I más W sub I. ¿Cuál es esa? Aquí, 923.750. Sobre la sumatoria del peso, que es sobre 3.000. Cuando divido esos dos valores, me da 307.9. Igualmente para Y. Y obtengo así la coordenada del centro de gravedad de la ubicación, que es donde debe ubicarse la nueva planta. Gráficamente, en el punto rojo, aquí sería cada punto azul, serían las localizaciones que existen, y nos está sugiriendo que nos coloquemos acá. Recuerden que esto no se ve así abstracto, esto es, imagínense que detrás de eso hay un mapa, ¿verdad? Hay un mapa, puede ser ese mapa de una ciudad, puede ser de un sector solamente, puede ser de todo un país, incluso puede ser del mundo, un mapa mundi, no puede estar diciendo ubíquense en un país determinado o en otro. O sea, detrás de ese eje hay un mapa. Entonces ahí es que ubicamos los puntos en X y en Y. La otra pregunta que nos hacen es, ¿cuál es el costo? Entonces, aquí vamos a utilizar la distancia euclidiana, que es la recta que une los dos puntos. O sea, la distancia más cercana entre dos puntos. Entonces, este es el resultado, pero ¿cómo se obtiene? Vamos a calcularlo acá. Recuerden, igual que en distribución de planta, para calcular la distancia euclidiana, utilizamos Pitágoras. Aquí está, los valores de cada, entre dos puntos, entre de X, A y B, al cuadrado, la diferencia, más la diferencia entre dos puntos en Y al cuadrado. La raíz de eso es que me da la distancia del punto A hacia el punto B. Suponiendo que este es el punto A y este es el punto B, me está dando esta distancia que hay de ahí a ahí. Entonces, si yo tengo la distancia de cada punto a la nueva planta, yo nada más tendría que multiplicarlo por el flujo que hay. Entonces tengo distancia por flujo.
lo que me va dando ya el costo total. ¿Qué lo puedo conseguir acá? Aquí vemos de nuevo todo esto ya está repetido. Entonces, que es el dato que está acá. Y, por ejemplo, para la planta A, que nos dice que es 325,75, sería por acá. Esta es la planta A. Vamos a coger un ejemplo. Entonces, tenemos que calcular cuál es el costo desde el punto nuevo hacia la planta A. Entonces, el punto nuevo, ¿cuál sería? 307.9,216.7, que es este que está acá. Entonces, la distancia que hay de ahí a ahí es en base a esta fórmula. Si restamos, por ejemplo, 307 x sub a menos 325, que es acá, al cuadrado, más 216.7, que es y sub a, menos y sub b, que sería ¿cuál? 75, 216 menos 75 al cuadrado, es lo que me da esa cantidad que está acá, 214.092. Entonces ahí lo que acabo de buscar es el costo que hay de la planta A hacia la nueva planta, solamente ahí. Entonces tengo que hacer lo mismo, distancia, ahí no, déjeme repetir. Esta distancia no me la está dando acá, pero cuando el resultado que me dé acá de esta distancia lo voy a multiplicar por el flujo, por 1500, y ahí sí me va a dar 214.000. O sea, la distancia de A hacia B multiplicado por el peso o el flujo es lo que me va a dar este valor. Lo pueden comprobar haciendo un cálculo sencillo, buscando esa distancia, el resultado que le da acá lo multiplican por 1500 y le debe dar ese valor. Entonces hacemos lo mismo para todos los otros puntos. De B buscamos la distancia y multiplicamos por el peso, la distancia por el peso, y me va a dar el costo total, 561.033. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer en cualquier momento. Bien, este es el ejercicio ya bastante rápido y sencillo, se puede hacer. El segundo método es el método de la mediana simple. Utiliza esta fórmula, que no se asusten, que es bastante sencilla de aplicar. Aquí están también las variables anteriores, W, que es el peso, aquí X, que es el valor del punto que queremos encontrar, y menos A sub I, que allí lo pusimos como Y sub I, o sea, es el valor de cada coordenada en X de cada punto. O sea, que en valor absoluto la diferencia del punto que queremos encontrar menos el valor de cada coordenada en X multiplicado por el peso. La sumatoria de eso más la sumatoria. O sea, ahí me va a dar lo que es el valor de la coordenada que andamos buscando de la mediana. El procedimiento sería el siguiente. Ordenamos las coordenadas en X, luego en Y de las ubicaciones existentes. Vamos a ver esos pasos en detalle. Se dividen los pesos acumulados, o sea, la sumatoria del peso total entre 2, y se obtiene la suma de las ponderaciones. Viendo el ejemplo es más fácil de entender. Bueno, finalmente se elige el valor óptimo de cada coordenada. Este valor será aquel donde la ponderación acumulada comienza a ser mayor o igual que la mitad de la suma de todas las ponderaciones. Ahora vamos a entender todos estos pasos que acabamos de mencionar con el mismo ejemplo.
pero ahora aplicando el método de la mediana. Bien. Aquí vamos a tomar en cuenta de nuevo los valores iniciales en cada localización, coordenada en X, coordenada en Y y el peso. Vamos a aplicar el procedimiento para X y luego para Y. Me dice aquí ordenar las coordenadas en X. Vamos a ordenarla. Las coordenadas en X están acá y la ordenamos 25, 325, o sea, en orden ascendente. Faltó ponerle acá, en orden ascendente. Y ponemos sus respectivas ponderaciones. Se obtiene la suma total de las ponderaciones, que son 1500, es el valor, perdón, 3000, que lo habíamos visto anteriormente. El valor total son 3000. Y luego lo dividimos entre 2, me da 1500. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ir sumando de manera acumulativa, en ese mismo orden, las ponderaciones. Ponemos aquí el primero, que es 450, más el segundo, que es 1950. Y en ese momento ya empezó a ser, como nos dice el procedimiento, mayor o igual a la mitad de la suma total de ponderaciones, que es 1500. En ese punto comenzó a ser ya, como es 1950, mayor que 1500. Entonces paramos ahí y decimos que el valor en X es 325. Lo mismo para Y, ordenamos de menor a mayor y ponemos las ponderaciones que le corresponde y vamos acumulando. En la primera ubicación, la ponderación es 1500, ya ahí igualó la mitad del total, que es 1500. Por lo tanto, paramos ahí mismo y decimos que la coordenada en Y es 75. O sea que sería entonces, la nueva instalación debería ubicarse en 325,75. Este es todavía más sencillo que el anterior, más rápido. El costo lo calculamos de la misma manera, pero también para forma de practicar, vamos a ver si calculamos el costo de manera rectilínea. Recuerden que hay dos formas de calcular la distancia, forma euclidiana y en forma rectilínea. Entonces, en forma rectilínea, recuerden que con esta fórmula, la distancia de un punto A a un punto B es la diferencia del valor de X, el valor de X de cada punto en valor absoluto, más la diferencia de los valores en Y de cada punto en valor absoluto. Esa sería la distancia de cada punto. Igualmente, para calcular el costo total, según la distancia rectilínea, multiplicamos cada ponderación por esta fórmula, acá. Cada ponderación por la fórmula. Y así nos da la suma acumulada de los costos. Con distancia rectilínea me da 643.750. Y si lo hacemos con la distancia euclidiana, no lo vamos a desarrollar porque ya ustedes lo vieron en el ejercicio pasado, me da 492.642, que es un costo menor que el método anterior. O sea que este método, en este caso, en este ejemplo, dio menor utilizando el método de la mediana. Pregunta hasta aquí. Profesor. Bueno, este ejemplo también se puede resolver a través de Excel. Más adelante les puedo explicar cómo se hace usando el solver de Excel. Pero eso es algo como extra porque para cuestiones del examen y eso, me gustaría que apliquen estos procedimientos que acabamos de ver. Este es un ejemplo que se lo dejo ahí también, donde se puede ver que aquí se necesita ubicar una nueva máquina en un departamento de mantenimiento. Como les dije, un problema de localización
no tiene que ser de una planta industrial. Aquí estamos hablando de localizar una máquina, herramienta, dentro de un departamento. O sea, estamos considerando que la máquina en este caso sería la planta o la instalación. Y el departamento sería el área geográfica donde vamos a ubicar. Es lo mismo. Aquí tenemos entonces que existen 5 máquinas ya, y va a haber una relación de materiales, de movimiento de materiales entre la máquina nueva que vamos a poner y las 5 máquinas que ya existen. Los puntos, la coordenada de esa máquina dentro de ese departamento son las que están ahí, P1, P2, P3, y el costo por la distancia es igual de una máquina a otra. Eso quiere decir que los materiales que se van a mover de una máquina, de cada una de las máquinas a la nueva, serían el mismo costo, si es la misma cantidad de material. O sea, si es lo mismo que voy a mover, sería el mismo costo por la distancia. Los viajes por día entre la nueva máquina y la máquina existente son esos que están ahí. O sea, quiere decir que de la máquina nueva que vamos a ubicar a la máquina 1, que ya está, al día van a ser 5 viajes, 5 movimientos. De la 2 a la nueva, al día son 6 movimientos y así sucesivamente. Aquí está, que esa sería la ponderación, entonces, la cantidad de viajes que se van a dar de un sitio a otro y las coordenadas donde está la nueva máquina. Digo, las máquinas existentes. Este básicamente gráfica, como se ve gráficamente dentro del departamento, la ubicación de esas máquinas, y aplicando el método de la mediana. Aquí podemos ver, ordenamos la coordenada en X primero y vamos, la sumatoria total me dio 25 de las ponderaciones entre 2 de 12.5, y cuando vamos acumulando las ponderaciones tenemos 5 más 2, 7, más 4, 11, más 6, 17. En ese momento ya sobrepasa la mitad del total de las ponderaciones y decimos entonces que el valor en X es 5. Hacemos entonces lo mismo para Y, ordenamos de forma ascendente y vamos acumulando las ponderaciones. 5 más 6, 11, más 4, 15. Ahí ya sobrepasa los 12.5 y decimos entonces que la coordenada en Y es 4. Ubicamos la nueva planta en 5,4. Están los costos que se pueden ver con los dos métodos de distancia euclidiana y rectilínea. Perdón, ahí nada más se ve la distancia rectilínea. Profe, Sí. ¿Qué pasa si no fuera posible ubicar la máquina en el punto que nos dio el ejercicio? Porque ya coincide con un lugar indeseado, por ejemplo, que hay una columna o que ya hay otra máquina, bueno, que hay otra máquina, se puede mover, se puede reubicar la otra máquina que está. Hay una dificultad ahí. Puede suceder también en el caso de instalación de una planta, que en el lugar que nos da hay un río o un lago, o una montaña o un terreno que no es posible construir o sería muy costoso. Obviamente, la decisión sería seleccionar un lugar próximo a esa área, haciendo una especie como de círculos alrededor del punto que nos dio, círculos alrededor, y vamos ampliando ese círculo y nos colocamos en un punto cerca de ese círculo que sea factible. Círculos concéntricos, maestro. Sí, círculos concéntricos en función al punto que nos dio. Supón tú que fue en el punto dentro de un río. Entonces tú vas haciendo círculos y obviamente te va a dar unas... hay una parte del río probablemente que se extiende hacia el sur, por ejemplo. Entonces hacia el norte es más cerca que esté la orilla. Entonces cuando tú haces el círculo te vas a dar cuenta que te va a dar que te ubique en la parte de tierra, donde sea una tierra, un terreno, ¿verdad?, que sea factible construir, pero que esté más cercano al río en ese caso. O sea, básicamente ese es el punto. Otros casos puede suceder que nos dé
la ubicación en una planta que ya existe. O sea, dentro de los puntos que vamos a analizar, las plantas hay, creo que fue el ejercicio anterior, dio así. Hay 4 plantas y el punto que nos dio nos da exactamente en el lugar de una de esas plantas, donde ya existe. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Qué ustedes creen que podemos hacer? La ponemos a unir las dos, no se puede. Se pudiera ampliar, unirla, o simplemente si no se puede ampliar, se pudiera poner en un lugar cercano a esa otra planta que ya existe. Muy bien. Entonces, bueno, aquí nos da que con la distancia euclidiana, el costo total sería de 80. Y aquí se vería básicamente la nueva planta, la nueva máquina ubicada acá y las demás existentes. O sea, estaría ubicada por acá. Esto es un ejercicio que ya se lo dejo ahí para que ustedes lo practiquen. Los más utilizados, a pesar de que no lleva un modelo matemático complicado. Porque, como yo le había dicho, esos modelos matemáticos, que ahí nada más presentamos 2, pero hay muchísimos otros, se basan principalmente en el costo de transporte, costo de moverse de un sitio a otro. Pero eso es un factor solamente. Pero ¿qué pasa si hay factores como, por ejemplo, si hay exoneración de impuestos, si hay mano de obra calificada, si hay disponibilidad de materia prima, si hay, por ejemplo, riesgos políticos, si hay buen ambiente, digamos, para la inversión en ese lugar, si la comunidad no te recibe? O sea, hay muchos factores que hay que analizar para ubicar una planta, que no solamente deben basarse en el costo de transporte. Por eso le dije también que se hacen muchos análisis cruzados para determinar bien, por varios medios, cuál sería la ubicación de una planta. El método consiste, bueno, vamos a establecer un procedimiento que no necesariamente es el único. La idea es, como dice el método, ponderar esos factores. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero vamos a determinar cuáles son los factores que influyen en esa planta específica. Como le dije también, no todos los factores que se mencionan, o pueden haber mucho más de lo que no se mencionaron ahí, aplican de igual forma para todas las plantas o todas las instalaciones. Y se aplican no con el mismo peso o la misma importancia. Entonces, el primero es determinar esa lista de factores que son importantes para esa empresa. Segundo, establecer el grado de importancia. Dame un segundito. Segundo, vamos a establecer un grado de importancia de esos factores y vamos a poner, por ejemplo, una escala del 1 al 10. Puede ser del 1 al 5, lo que usted considere, del 1 al 100. Y vamos a darle el grado de importancia. Cada factor no tiene la misma importancia. Obviamente, usted preguntará cómo yo le doy esos valores. Esos valores se dan en función a las digamos, a un consenso entre las personas que conocen el negocio, las personas que están trabajando en el proyecto de instalación de la planta. Ahí debe haber economistas, debe haber de ingeniería, debe haber de mercadeo, como les dije, de todas las áreas involucradas. Tienen que tomar en cuenta qué factor es más importante, porque hay factores de todo tipo, factor de aspecto económico, de aspecto de mercado, de aspecto de ingeniería, etcétera. O sea, ahí tienen que ponerse de acuerdo el grupo o el equipo que está trabajando en la instalación para darle esos valores a cada factor. Luego vamos a calcular un porcentaje de importancia de cada factor en función a ese peso que le fuimos dando ahí. Vamos a desarrollar después una lista para calificar cada factor.
Esta escala puede ser del 1 al 5, igualmente también puede ser del 1 al 10. Después vamos a calificar cada lugar. Tenemos varias opciones. Entonces, para elegir una opción, debemos ir calificando cómo aplica cada factor a cada ubicación. Por ejemplo, yo tengo ubicación A, B, C, D. En cada una de ellas yo tengo que evaluar cómo está la disponibilidad de mano de obra calificada en la ubicación A. ¿Cómo es la disponibilidad de mano de obra calificada en la B? O sea, voy calificando del 1 al 5 en función a cada ubicación. Si tiene en mayor o menor medida, si cumple con ese factor. Y así voy calificando cada ubicación. Vamos a multiplicar luego los pesos que nos dio calculado más arriba por cada factor que ya fuimos ponderando del 1 al 5. Y finalmente hacemos una suma ponderada de factores y recomendamos. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos un fabricante de aparatos electrónicos que quiere expandirse con una segunda instalación. Su búsqueda se ha reducido a 4 localizaciones. La evaluación de esos sitios será realizada en función de 7 factores. Ya esos factores en la lista que nos dijeron que tenemos que sacar. ¿Cuáles son los factores importantes para esa planta? 7 son los factores que determinaron los expertos que están trabajando en ese proyecto. En base a la ponderación de los factores y al puntaje del 1 al 5, donde 5 es lo mejor para cada localización de relación de importancia entre factores, calcule las ponderaciones y diga cuál localización es más recomendable. Bueno, aquí están los 7 factores. Vamos a calcular el grado de importancia y aquí vamos obviamente a asumir. Vamos a suponer que los expertos le dieron este grado de importancia, clima de negocios, 10, es sumamente importante para este tipo de empresa, el clima de negocio, la calidad de vida, bueno, no es tan importante, le pusieron 4, y así sucesivamente fueron dándole un grado de importancia del 1 al 10 de cada factor para el tipo de empresa. No tomando en cuenta dónde se va a ubicar, sino qué tan importante es ese factor para nuestra empresa. El clima de negocio, la calidad de vida, entonces le vamos dando una puntuación. Ahora bien, ¿cómo yo saco la ponderación? Bueno, saco un porcentaje de aquí, lo sumo y saco el porcentaje. Por ejemplo, aquí podemos ver la suma es 46. Cuando yo divido 10 entre 46 me debo 21.7. 8.7, 10.9, 13 y así voy y la suma total debe darme 100%. O sea, ahí ya yo tengo la ponderación o importancia que tiene cada factor respecto a los demás. 21% del total, 8% y así. Ahora viene la parte más interesante, que es, tenemos estos 4 puntos, estas 4 localidades. Vamos a ubicar entonces, clima de negocio del 1 al 5. ¿Qué tan bueno es el clima de negocio en la ubicación A? ¿Qué tan bueno es la ubicación B, en la C y en la D? Se puede ir analizando de manera así horizontal o irlo analizando los 7 factores para una misma ubicación, como quiera. Al final, vamos a suponer que esto se llena. Estas son las puntuaciones que obtienen del 1 al 5. ¿Y cuál será la puntuación total? Como nos dijo, una suma ponderada. ¿Qué es una suma ponderada? La multiplicación de cada valor por su respectivo peso o ponderación. 0.217 por 5 más. Es como una suma de producto, ¿verdad? 21%, 21.7 por 5 más 8.7% por 2 más 10.9% por 3. Cuando tú haces esa suma de producto, al final te va a dar, que es lo que yo he puesto aquí, 5 por 0.021, más 2 por 0.087, que es esto, 5 por esto, 2 por esto, más esto al final me da 3.67 acá. Y ahí están todos los valores que nos da en cada ubicación. ¿Cuál sería la más conveniente en este caso? La ubicación B. Nos convendría ubicarlo ahí. Este es el ejemplo de localización de ponderación de factores.
Este método se aplica no solamente a localización de planta, a cualquier tipo de decisión de proyectos que tú tengas, cualquier tipo de proyectos que tú tengas muchos factores que tomar en cuenta. Incluso en un lugar que yo trabajé una vez, lo usamos para elegir un candidato para un puesto de ingeniería importante. Y teníamos al final de las entrevistas que pasaron por recursos humanos, pasaron por depuración de exámenes y todo, cuatro, en ese caso quedaron 5 candidatos. Propon tú que estos sean 4 candidatos a un puesto de ingeniería importante en una empresa. Entonces, ¿qué tú quieres en el candidato como factor importante? Bueno, que tenga mucha habilidad numérica, que tenga habilidad para resolver problemas bajo presión, que tenga habilidad para tratar con personas, para liderar equipos. O sea, tú pones los factores que tú quieres que son importantes para ese perfil de puesto que tú andas buscando. Y igualmente con los involucrados de las diferentes otras gerencias y recursos humanos te ponen de acuerdo qué grado de importancia tiene cada factor que tú determinaste para ese perfil de puesto. Igualmente saca la ponderación y entonces ahí vamos a evaluar a los candidatos ahora. Cuando lo entrevistamos, cuando hablamos con ellos, nos damos cuenta que en función a este factor, el candidato A era más fuerte, el otro era más débil y así sucesivamente, pudimos llegar a una conclusión más o menos justa, digamos más o menos, porque al final son criterios cualitativos en función a la apreciación de los que están entrevistando. Entonces, al final, pero te lleva a una decisión más, digamos, confiable de que ese candidato está cumpliendo en su mayoría con todos los factores o criterios que se están evaluando. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el tema. Vamos a continuar ya en la clase que viene con, déjame ver qué. Bueno, ya con análisis del punto de equilibrio, ahí vamos a entrar ya en la parte económica en la próxima clase.